Saludos, queridos telespectadores de Teleelch. Bienvenidos a este nuevo encuentro de Cita con Elche, un espacio de diálogo, de encuentro, un espacio para la entrevista. El otro día estaba yo en un bar en Elche y me contaban una anécdota que yo no sé, me quedé un poco... Les cuento. Una mujer, la llaman para cuidar a una persona dependiente y trabaja, se reparte la faena 8 horas y 8 horas una compañera. Trabaja 8 horas de lunes a sábado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y cobra a la semana 72 euros. Menos el bonobús se quedan 60 euros. Con lo cual quiere decir que cobra 240 euros al mes. Lo dejo como invitación a la reflexión en estos tiempos de crisis, en esos tiempos donde ahora estamos debatiendo en el Congreso qué pasa con España, qué pasa con la corrupción, qué pasa con la crisis económica. Hoy tenemos con nosotros a Enrique Martín, empresario, casado con 2 hijos, tiene 40 y pico años, no me gusta decir la edad. En los años 90 funda un gabinete de especialización en marcas y patentes, Ibiden Consulting. Él es licenciado en Derecho, abogado, experto en marcas. Impulsa desde Ibiden, en la provincia de Alicante, impulsa la asociación del terciario avanzado, es decir, de empresas cualificadas de tecnología o servicios tecnológicos. De ahí da el salto a la directiva de la patronal alicantina, COEPA, donde llega a ser vicepresidente y también presidente de la patronal alicantina, el 25 de noviembre de 2011. Hubo unas elecciones en COEPA, hablaremos de ello. Y en estos momentos es el presidente del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, el CEI, que es una red de institutos para incentivar la promoción industrial, para incentivar esa palabra que se dice ahora que a mí no me gusta mucho, el emprendimiento, bueno, a los emprendedores, tutelado por la Generalitat Valenciana y más en concreto por la Consellería de Economía, aunque cuenta con otras fuentes de financiación que no sean estrictamente públicas. Enrique, gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme. Es usted también prohombre de la ciudad en tanto cuanto es sponsorizador del Misteri, de alguna de las actividades que planifica el patronato del Misteri. Bueno, permíteme que haga una pequeña corrección a la biografía. Tengo 3 hijos. La última es niña y no quiero que me mate esta noche. Perdón. Y en cuanto a lo de prohombre, con 1,64 m no puedo ser un prohombre. Lo que hago realmente es implicarme en la vida de la ciudad y en la medida de mis posibilidades ayudar. Un proyecto de prohombre de la ciudad. Bueno. Prohombre no es una palabra despectiva o negativa. No, pero sencillamente me parece que es demasiado grandilocuente. Solo trato de ayudar en la medida de mis posibilidades como tantos otros ciudadanos. Enrique, ¿usted es un hombre hecho a su medida? Bueno. Me refiero que usted no es un empresario clásico básico de segunda, tercera generación. Usted ha montado su negocio empresarial partiendo de la nada, partiendo de cero. Sí, alguna vez he contado que efectivamente yo conocí mi profesión porque mi padre era un profesional, pero yo fundé mi empresa solo y además recuerdo perfectamente cómo empecé, en qué circunstancias bastante difíciles, como suele ser habitual y como además es recomendable. Y recuerdo incluso cómo mi mujer cosía las cortinas de las ventanas del primer despacho que tuve. ¿Y de dónde le viene a usted la afición porque fui pionero, ponerse la OAMI, la Oficina de Marcas en Alicante, y usted estaba montando su gabinete de... Yo estaba antes de la OAMI. La OAMI es establecida en Alicante en el 98, creo, en el 98... 99, yo fundo la empresa... Se aprobó la Eurooficina, se aprobó en el 93, sí, siendo alcalde Ángel Luna. A efectos prácticos, cuando se instala la OAMI y genera ese efecto boomerang y vienen todos los bufetes europeos a Alicante, se establecen, se genera esa expectativa de business en torno a la propiedad industrial, es en torno al 98, al 99, yo ya tenía una trayectoria anterior y muy difícil porque había que convencer a la gente de que era preciso proteger su creatividad, que el paradigma de competencia era ser creativo, generar ventajas competitivas y protegerlas con herramientas legales, entre ellas las herramientas legales de la propiedad industrial e intelectual. Es decir, que yo, en cierta medida, soy uno de los pioneros, desde luego. Luego, usted tuvo más ojo que nadie en el momento preciso, que esa es la clave de a veces de un negocio. Bueno, digamos que tenía una trayectoria y una experiencia que en el mundo de los profesionales es la ventaja competitiva más importante, sin duda. ¿Se siente en alguna medida unas elecciones en la patronal alicantina COEPA hace un par de años en las que usted optaba a la presidencia, ya era presidente,
Bueno, y al final ganó quien ganó, don Mosé Jiménez, arropado por un sector importante, potente del empresariado alicantino. ¿Usted se siente desclasado en el ámbito empresarial? Bueno, vamos a ver, yo en Coepa tengo muchos amigos. Tengo amigos que son presidentes, que son miembros de asociaciones patronales. Tengo amigos que son empleados por los que guardo mucha gratitud y por tanto no voy a decir nada que pueda suponer un obstáculo para el desarrollo de una institución que ya tiene bastantes obstáculos. Lo que ocurrió en aquella época fue algo dentro de la normalidad democrática, pues hay candidatos que tienen más apoyo que otros y yo personalmente procuro no dramatizar. Forma parte de lo que es la esencia de una democracia en una institución como esa. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener muy claro que en el mundo patronal las patronales o sirven a todos y por tanto tienen un foco en la pequeña y mediana empresa, que es la inmensa mayoría de los empresarios, o sirven a muy pocos, a las grandes empresas, y necesitamos ajustar, aquilatar un poco el sentido último de las instituciones como Coepa. Son instituciones del artículo 7 de la Constitución, sirven a la mayoría de los empresarios y por tanto lo deseable es que los pequeños y medianos empresarios puedan concurrir a procesos electorales en Coepa en igualdad de condiciones a cualquier otro candidato. Pero insisto en que lo que ocurrió no es más que una maravillosa circunstancia de la democracia. Y yo, tú sabes que cuento muchos chistes, que soy el anti-César y el mío es que llegué, vi, perdí y me parece que es... Deduzco de sus palabras que hay una oligarquía, entre comillas, de grandes empresas que desplazan los intereses de pymes, gabinetes tecnológicos, terciario avanzado, que es el tejido grueso, puro y duro, que sustenta la provincia de Alicante. Pero yo no, lo que quiero decir más concretamente es que todos tenemos derecho a una representatividad, y igual que los autónomos han generado sus propias asociaciones, las patronales tienen que defender a las pequeñas y medianas empresas, que somos mayoría, y luego hay otras organizaciones como los lobísticos, que defenderán a las grandes empresas. No es necesario que todas las herramientas de representatividad empresarial estén en manos de 4 compañías. Cuando Zapatero creó el Consejo de Competitividad, invitó a las compañías más grandes del país, tomó una decisión, quería que su interlocutor fueran las grandes empresas. Debemos dejar que las patronales representen los intereses de las pequeñas y medianas compañías. Creo que es lo más justo, lo más equilibrado. En eso se fue usted a tiempo porque está la Coepa, bueno, un ERE en marcha, endeudada hasta las cejas, está todo muy deprimido en el ámbito empresarial. ¿Están claros los mecanismos de financiación de los sindicatos, e incluyo los sindicatos de empresarios? Bueno, yo no puedo hablar por los sindicatos, yo puedo hablar por Coepa. Coepa es un sindicato de empresarios. Bueno, yo lo definí así, sin embargo esa definición la dices en el seno de una junta directiva y muy seguramente a la gente no le gustará la palabra sindicato asociada a los empresarios. A mí personalmente me gusta porque tengo el mejor concepto de los sindicatos. Sí, no es una palabra y además, técnica. Siento que han hecho una gran contribución a este país y por tanto creo que este país está también en deuda con los sindicatos y que tienen que dar mucho todavía a la historia de este país, a su transformación. Yo, como vicepresidente de Coepa, puedo decirte que Coepa, en principio, lo que tenía era una encomienda de servicios como otras patronales. Dábamos formación a cambio de que la administración pagara esa formación. Esto es como cuando hay un hospital privado que atiende un servicio público con dinero público, pero presta servicio a los ciudadanos. Nosotros prestábamos servicios de formación de los empleados y por eso se nos pagaba hasta que se dejó de pagar a las patronales. Pero este era por el impago de la Generalitat Valenciana, como otros muchos agentes sociales. Un modelo de financiación, pues las patronales se financiaban, tenían una financiación mixta, tenían patrocinios, tenían cuotas y tenían ingresos derivados de la formación. Ahora se desea que las patronales se financien de otra manera y yo estoy dispuesto a entrar en ese debate y de hecho yo, que fui el autor impulsor del plan estratégico de Coepa, defendí que Coepa tiene que ser independiente y tener su propia financiación, más que nada para poder ejercer una interlocución en pie de igualdad con las administraciones, para poder discutir, debatir con los políticos y ejercer una función de sociedad civil. Pero insisto en que la financiación de Coepa, hasta donde yo conozco, ha sido una financiación limpia y Coepa ha devuelto a la sociedad con creces el dinero que recibía. En 2011 los sindicatos mayoritarios y las patronales recibieron 3.000 millones del Estado, de las administraciones públicas, para impartir cursos de financiación, de formación.
el presidente del Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda, ha pedido que se regule de alguna forma la fiscalización de ese dinero público que va a los agentes sociales. Por eso se le preguntaba. Sí, pero en esto estoy de acuerdo contigo. Yo te he explicado cuál era el mix de financiación, pero si estamos hablando de transparencia, no solo estoy de acuerdo contigo, sino que estoy radicalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer algo que siente las bases de un país nuevo, y es establecer una ley de transparencia absoluta para los partidos políticos, para los sindicatos, para las patronales y, como he tenido oportunidad de defender en alguna ocasión, para todas las instituciones que reciban dinero público, incluidos, por supuesto, los medios de comunicación. A mí también me interesa saber, detrás de una editorial, qué hay, qué intereses económicos hay. Creo que los ciudadanos tienen derecho a saberlo. Me parece muy atrevida la propuesta, porque los medios de comunicación normalmente son empresas privadas, pero es verdad, reciben publicidad del Estado y de las administraciones públicas y subvenciones. ¿Cómo ve al empresariado de Elche? Bueno, yo creo que el empresariado de Elche está... Es una pregunta muy amplia. Hay pequeño empresario, gran empresario y... Sí, pero podemos fijar un poquito cuál es la posición de los empresarios ilicitanos. Yo creo que esta ciudad tiene ahora unos empresarios muy preparados. Creo que se ha hecho con mucho éxito el relevo generacional. Solo hay que ver la industria emblemática, que es la industria del calzado. Tenemos jóvenes empresarios de entre 30 y tantos a 40 y tantos que tienen una formación universitaria, que han heredado la experiencia de sus padres y esto probablemente es más importante, tienen también la capacidad de sacrificio que tienen sus padres. Elche ya no es un monocultivo de mano de obra barata. Esto lo podemos decir a ciencia cierta. ¿Usted cree que la crisis ha filtrado a quien intentaba todavía seguir produciendo calzado a 8, 10, 12 euros para sacarlo al mercado a un precio módico? Sencillamente los ha eliminado. Pues ya no quedan esas fabriquetas que luchaban por precio, han desaparecido, porque el que lucha por precio no puede garantizar la competitividad en precio. Siempre hay alguien que está dispuesto a hacerlo por menos dinero. Y siempre hay quien está dispuesto a rebajar más los márgenes. Mire la anécdota que he contado yo, la señora que cuida a una persona dependiente con un salario de 70 euros a la semana. Para mí eso es un fracaso colectivo. Me parece que el trabajo es indispensable para la dignidad de la vida, pero además tiene que permitir una vida digna. Pero oigo yo en Elche que hay quien añora o se está reactivando el mercado, se están reactivando las exportaciones, pero empeñados en competir en la franja de precios. No, pero eso es un error. ¿O es una minoría o pregunto? Es un error. Vamos a ver, yo cuento una anécdota. Hace poco, discutiendo con un cliente sobre los márgenes que podemos tener los profesionales, y yo le explicaba que él tenía hijos y que eran universitarios, y que si quería que esos hijos universitarios pudieran vivir dignamente de sus estudios, de sus capacidades, de los estudios y de los conocimientos que había financiado su padre, era importante que empezáramos a pagar por talento, que supiéramos respetar el talento y pagar por talento. Elche no tiene ningún futuro como industria de monocultivo de mano de obra barata. O competimos por diferenciación, marcas y tecnologías, o la ciudad sencillamente Con eso llevamos ya no puede 10 años competir. hablando de I+D, de sí, tecnología. Pero si respiramos un poquito y vemos lo que hay en nuestro entorno, hace 10 o 15 años no estaba el parque empresarial, y yo te podría decir centenares de casos de empresas que han adaptado ese discurso, que te parece un discurso vacío. No, vacío que lo digo mucho, vacío no, pero lo han convertido en cuenta de resultados, y que están compitiendo con éxito con marcas, con diseño. ¿Y están generando empleo en Elche? Están generando empleo en Elche. Elche es una ciudad que emplea, probablemente es la ciudad que tiene más empleo en la provincia. Habrá que buscar las estadísticas. Pero tenemos 37.000 parados. ¿Y toda esta gente de dónde sale? ¿Sale de la industria del calzado, sale de las nuevas tecnologías? ¿O sale de las industrias de menos valor? ¿Sale de la construcción? Universitarios, enfermeros, camareros, está todo el mundo en paro. Aquí tenemos un problema que no es contradictorio con lo que yo te estoy diciendo. Tenemos más capacidad de producción de talento que capacidad de absorción de ese talento, y por eso tenemos gente que se tiene que ir. Pero tenemos industrias que están absorbiendo talento. Yo tengo muchos clientes que es un orgullo ir a verles. Hay licenciados en todas las posiciones, además aportando muchísimo valor, y además hay estadísticas que tú conocerás que establecen que el nivel de empleabilidad de un licenciado, un egresado universitario, es muy superior al de una persona sin estudios. Luego, por tanto, no vamos desencaminados. ¿Es usted optimista con Soy optimista. La economía ilicitana, el empresario ilicitano? Yo soy optimista porque creo en la gente de esta ciudad. Señor Martín, ¿usted qué opina de Bárcenas, la corrupción? Hoy Rajoy se ha iniciado el debate del Estado de la Nación, ha anunciado una ley contundente de transparencia y contra la corrupción.
¿qué piensa de todos los días un numerito? En Cataluña, en Bárcenas, en los ERES, el caso Pokémon, el de La Coruña, todos los días los espionajes en Cataluña. Pues estoy avergonzado, como todos los ciudadanos españoles, y abrumado, y me repugna esta situación, pues como a cualquier persona de bien que se vista por los pies. Creo que es hora de que los ciudadanos tomemos el liderazgo de la transformación de este país y pasemos de una democracia de partidos a una democracia de ciudadanos. Creo que esto es el resultado de que los ciudadanos no hemos asumido nuestra responsabilidad. Durante 30 años hemos legado de una manera inconsciente todo el poder, toda nuestra soberanía en estructuras de partidos que han generado oligarquías, nomenclaturas, que han monopolizado nuestra representatividad, no siempre bien. Y creo que es hora de que se hagan las reformas necesarias. ¿A usted le espanta ver los telediarios y leer los periódicos todos los días? Porque a mí, y soy periodista, a mí me empieza a espantar. No solo me espanta, sino que constituye un buen motivo para no ver el telediario y para leer la prensa rosa, la prensa económica. Discutía yo la otra noche, y yo tengo una duda. La Comunidad Valenciana, lamentablemente, es un vivero de casos de corrupción y de presunta corrupción. ¿Puede afectar en un momento dado al inversor de fuera? Valencia, estos son los de las goteras del puente de Calatrava, el caso Gürtel. ¿Puede afectar al que viene de fuera esa imagen? Si damos por descontado que la reputación es un activo valioso en los negocios, cuando uno tiene una buena reputación puede vender más, a más gente, con más margen. Cuando uno tiene una mala reputación, que es propia o es de su entorno, también tiene dificultades para la venta. Te pongo un ejemplo que todo el mundo entenderá. Muy poca gente rechazará la idea de que el turismo haya padecido de alguna manera las consecuencias de la falta de reputación de la Comunidad Valenciana, o que se hayan perdido inversiones de grandes empresas que han decidido que la Comunidad Valenciana no es un territorio confiable. Luego, por tanto, uno de los graves daños que hemos padecido los alicantinos y los valencianos es la pérdida de reputación, que desde luego ha dado lugar a pérdidas económicas, no nos cabe la menor duda. Ese es el discurso, se lo achaca el señor Puig, el líder de los socialistas valencianos, al PP. Ustedes están, y el Compromís insiste mucho, ustedes están espantando la inversión por un clima de incertidumbre, y luego porque las arcas de la Generalitat están vacías y necesitan... Has citado 3 partidos, Compromís creo que no ha tenido responsabilidades de gobierno, y por tanto habrá que ser ecuánime respecto de las capacidades de ejercer una acción de gobierno con diligencia, con eficacia y con limpieza. En cuanto al Partido Socialista y al Partido Popular, yo creo que, en fin, que los reproches que se lanzan unos a otros hacen que la política española se convierta en una ópera bufa, e insisto en que el público ya no se cree ni la ópera, ni el libreto, ni a los cantantes, y que hay un clamoroso abucheo de los ciudadanos españoles, porque creo que los grandes partidos son esencialmente los responsables de lo que está ocurriendo en este país. Don Enrique, ¿ser empresario implica ser de derechas? No. Y además me tendrás que definir qué es ser de derechas. Bueno, pues ser de derechas es ser de derechas. Yo conozco empresarios que son de izquierdas, otros que son liberales. Yo personalmente me considero liberal. De centro. No soy un conservador. Creo... No, bueno, se puede ser de derecha liberal, claro, de derecha conservadora, se puede ser de centro liberal. En todo ese amplio escenario de grises, seguro que hay empresarios que son muy progresistas, y empresarios que son más liberales, y empresarios que se definen como más conservadores. Los empresarios españoles, en fin, creo que como todos los ciudadanos representan todas las ideologías. Y le hago una pregunta. El hecho de que ahora estemos tan al tanto de empresas que evaden impuestos, empresas que han acudido a la llamada del ministro Montero a legalizar dinero que no había cotizado a Hacienda, habló de la amnistía fiscal, ¿les afecta a los empresarios que pagan sus impuestos religiosamente, el IRPF de sus trabajadores, etcétera, la mala fama que están cogiendo algunas empresas, algunas denuncias, etcétera, etcétera? Nos afecta a todos. Vamos a ver, en principio lo que hay que decir es que la ley tiene que aplicarse a todos por igual, y por tanto no es tolerable que la gente utilice la ley para violarla, para expugnarla, para evadir impuestos, para defraudar las expectativas que tienen los ciudadanos. No todos los empresarios somos iguales, como no todos los ciudadanos son iguales, como no lo son los maestros, los médicos, los enfermeros. Yo siempre pediría que hubiera un cierto nivel de matiz, una cierta justicia a la hora de evaluar a los empresarios españoles, que en general son buenos empresarios, que cumplen con sus obligaciones, pagan sus impuestos, y muchos de ellos además invierten y arriesgan sus ahorros y han mantenido los puestos de trabajo en circunstancias extremadamente difíciles. Yo conozco muchos empresarios de esta ciudad que han perdido sus ahorros, o están a niveles de hace 15 años, para no despedir a ningún trabajador.
Y eso de que en los años 70 aquí el empresario se compraba yates, chaletazos y no reinvertía en su negocio, ¿eso ha cambiado en Elche? Bueno, digamos que es una ciudad en la que vivimos y que queremos profundamente, sí, porque somos gitanos, pero que es una ciudad ostentosa, ¿por qué no decirlo? Bueno, yo creo que los casos de los casos de ostentación son cada vez menores y ya no creo que esto sea el Elche pintoresco con la flora y la fauna de los 70. Yo veo gente normal, con niveles de vida normales y con cierta imagen de austeridad que a mí me gusta. La ostentación puede ser mala en tanto en cuanto que yo ostento a costa de no reinvertir en mi propia empresa para que siga siendo viable. La ostentación es en cualquier caso un derecho del individuo. Por supuesto. Igual que cualquier individuo piensa lo que le da la gana, se manifiesta en su relación con los demás como quiere. Pero esto dicho, la ostentación en un entorno de tantas personas que están pasando calamidades es, por lo menos estéticamente, deleznable. Y yo creo que tú y yo sabemos que en la ciudad no se dan esos casos de ostentación, por lo menos no de la forma en que se daban en los 70, en el que Elche era un ejemplo muy claro de la movilidad vertical del capitalismo, gente sin formación, que empezaba como trabajador, luego como jefe de planta y luego al final tenía su propia empresa por afán de emulación de los demás. Creo que era una consecuencia inevitable del tipo de capitalismo que teníamos ahora. En las circunstancias actuales es muy difícil crear una empresa como se creaba en los 70 o en los 80, porque si el paradigma de competencia no es el precio, si nuestros trabajadores no van a cobrar como los trabajadores indios o los chinos, tenemos que competir de una manera distinta y además tenemos un problema grave, es el problema de financiación. Ya no puedes cerrar una empresa y fundar otra. En fin, eso y la formación cada vez más sofisticada de las élites directivas de esta ciudad hacen que la ciudad sea cada vez más homologable. Desde el CEI, del Centro Europeo de Empresas Innovadoras, ¿observa usted gente inquieta en Elche? Gente joven, que es la que tiene que tomar el testigo. Claro, bueno, tenemos mucha gente muy valiosa que invierte en sectores de nuevas tecnologías, tenemos gente que invierte en biomedicina, en empresas muy punteras, muy avanzadas, y el CEI está dedicado precisamente a defender estos proyectos. Pero de todas maneras, cuando hablamos de un proyecto de innovación, yo quiero decirle a los ciudadanos que tenemos que manejar un concepto de innovación a la altura de nuestras empresas y a la medida de nuestro territorio. Seguramente es imposible generar decenas de miles de empresas de biotecnología, nuevas tecnologías en nuestro territorio, pero sí que es posible introducir innovación y valor en nuestras empresas tradicionales. Por ejemplo, innovación es cambiar la carta de un restaurante o hacer una estrategia comercial que permita fidelizar a un bueno, poner vino en picado hace 2 días, que te destroza el estómago. Luego, por tanto, yo creo que la reflexión es, efectivamente tenemos que apostar por nuevos sectores de la economía que dentro de unos 10, 15 años o 20 puedan dar retorno, sí, pero vamos a darle valor. ¿Innovación es hacer lo que hace el Huerto del Cura? El Huerto del Cura, una cita ciegas para solteros. A mí me lo parece. Que vi las fotos en el periódico Información. A mí me parece una iniciativa muy divertida y seguro que muy útil para la gente que... Sí, que ha tenido éxito, a mí me parece que es... Y aparte, en fin, me parece que es un reclamo de ventas. Seguramente el Huerto del Cura y el hotel va a ser muy conocido por estas iniciativas. A ver si ahora yo soy un poco mojigato, me parece muy bien que hagan esto. A ver si nos pasa como en Lérida, en este pueblo, que iba a caravanas de solteros y esperamos aquí. Bueno, pues en fin, así nos divertiremos todos un poquito más. Hay que quitarse un poco la mojigatería, ¿no? Hay que liberarse. Me parece que es un criterio de innovación. Además, si nosotros los mediterráneos no le damos un componente divertido a nuestras vidas, ¿quién lo va a hacer? Usted en los años 90 llevó los litigios de la nuera del poeta Miguel Hernández con respecto al copyright del logo de la firma, que es el que aparece en la Universidad Miguel Hernández. ¿Qué recuerda de sus tratos empresariales con Lucía Izquierdo? Bueno, yo en aquella época... Una persona que entonces, durante, ahora y seguirá, ahora está cantando y todo, ha hecho un tema para un disco, está siempre en el candelero. Lo digo, es una persona, bueno, controvertida y muy conocida. ¿Cuál es su recuerdo de Lucía? Bueno, en aquella época yo formaba parte del pool de profesionales que con Lucía Izquierdo negoció con la universidad. No hubo litigios, hubo una negociación. Todas las negociaciones tienen sus fases más o menos complejas, pero fue una negociación que concluyó con un acuerdo amistoso. Y Lucía, pues me parece una persona excepcional, ¿para qué te voy a mentir? En la vida hay gente homologable, intercambiable, anodina, y esta gente... ¿Cómo sintió la retirada? Cogió todos los documentos del legado de Miguel Hernández, se los llevó a la Diputación de Jaén, lo vivió con pena, pedía mucho, pedía poco. Yo en esto no... ¿Usted sabe de eso? Como todos los ciudadanos, no... Vamos a ver, como todos los ciudadanos sentimos la pena de que el legado no se quedara aquí,
pero en cualquier caso lo que es evidente es que, de acuerdo con la ley, ella es dueña de llevarse el legado que le pertenece. Yo una cosa que he dicho siempre como profesor en algunos másteres en propiedad intelectual es que, claro, la gente rechaza que los herederos de un poeta aprovechen los resultados económicos de la obra de su antepasado. Sin embargo, a nadie le molesta que una finca sea pasada a un nieto, a un bisnieto, a un tataranieto, y que la Casa de Alba lleve 5 siglos transmitiéndose. Hablamos de un intangible que eran los cuadros del poeta, sus manuscritos, sus cartas personales, no el copyright de la poesía. Aún así, son bienes materiales que los herederos pueden utilizar de la forma que consideren oportuno. ¿Y por qué se ha creado esa fama, la señora Izquierdo, de mercantilista? Bueno, yo lo que te digo es que en esta vida el que defiende sus posiciones se arriesga a que haya gente en contra. A mí me ha pasado, a ti te ha pasado, a Lucía también le ha pasado. Es el karma de toda la gente que tiene una visión propia y la valentía de llevarla a cabo. Uno de sus antecesores en COEPA, casi inmediato, fue don Modesto Crespo, luego presidente de la CAM. Supongo que habrá tenido trato con él por la propia vehiculación de estar en torno a la patronal alicantina. ¿Qué le ha pasado al señor Crespo y qué le ha pasado a la CAM? Bueno, vamos a ver, yo por Modesto Lo pregunto, quiero aclarar a los telespectadores, lo pregunto sin ningún tipo de morbo. Es la primera vez que un ilicitano, también Enrique Martín, llega a un puesto importante dentro de las empresas importantes de la provincia, y la CAM lo era. Pues esa actitud tuya es exactamente la que yo tengo. Vamos a ver, la historia es muy cruel. Cuando Modesto Crespo estaba al frente de COEPA, luego de la CAM, y hacía tantas cosas por tantas instituciones de esta ciudad que ahora han pagado el precio de no tener ilicitanos en esos niveles de decisión. Todo el mundo formaba parte de la comitiva de Modesto y ahora la gente se dedica a hacer astillas del árbol caído. Yo no soy ni el abogado de Modesto Crespo ni voy a ser el juez que lo juzgue. Sus responsabilidades se resolverán como la de cualquier ciudadano en pie de igualdad ante los tribunales o ante la administración. En lo personal me quedo con sus cualidades personales, que son entrañables. Me parece una buena persona y tengo afecto por él y por su familia, que lo ha pasado muy mal. ¿Por qué no hay ilicitanos? Pues había un licitano en COEPA, usted ya no está. Había un licitano en la CAM, le acabamos de hablar cómo ha acabado el invento. No hay consejeros ilicitanos, usted interlocuta con los Consejo de Economía, no tenemos secretarios en las consellerías licitanos, y tampoco quiero ponerme yo ilicitano chauvinista, los del Elche, pero bueno, somos ilicitanos. No se trata del localismo. No tenemos a nadie en el poder, en los centros de poder de la Comunidad Valenciana, de la provincia. No se puede descartar que haya ilicitanos en consellerías, en secretarías autonómicas, en instituciones. No deberíamos descartarlo con el pretexto de que esos pueblerinos, si en Elche hay gente competente... No, quiero decir que no lo digo en tono pueblerino. No, lo sé. Lo que quiero decirte es que a mí también me sorprende, porque Elche es una ciudad de personas muy competentes. De hecho, es una de las grandes ciudades de España. Que no tengamos ninguna capacidad de que nuestra gente ocupe puestos de decisión, me parece que es un fracaso de la ciudad en su conjunto. Y cuando hablo de la ciudad, hablo de los ciudadanos, de los empresarios y de los políticos de cualquier siglo. ¿De la ciudad o del establishment, de los que mandan? El tío de la barra del bar, con todo el cariño, que no tiene capacidad. No puede decir, oye, que hay un presidente en la IFA de Elche. Bueno, pero yo creo que... ¿Quién es el fracaso? Efectivamente, las personas que tienen capacidad para tomar decisiones por la ciudad y que tienen capacidad de comprometerse con la ciudad deberían hacerlo. En el pasado había un foro de Elche promovido por personas como Borja o como Bernabéu o como Gregorio Tomás, que defendía una visión de Elche un poco más con más proactividad o con más visión de liderazgo. Y ahora desafortunadamente no la tenemos y nos enfrentamos con personas que tienen desde la provincia, desde la capital de la provincia, una visión muy patrimonial de la provincia y de sus instituciones. Yo he podido decir en alguna ocasión que esta no es una provincia con el nombre de una capital, tenemos la capital con el nombre de una provincia, pero hasta que los ilicitanos no asumamos el liderazgo que nos corresponde, con un esfuerzo conjunto, es decir, abandonando rencillas. Y no será eso, que aquí, para que no espunte el otro, para que no espunte yo, no espunta el otro tampoco. ¿No será pues sí, tantos años de infrarrepresentación en los órganos de decisión? Yo creo que puede que influya el individualismo propio de nuestra tierra, pero también puede ser la autosuficiencia. Realmente los ilicitanos no hemos necesitado estar en las instituciones para defender nuestros derechos. Sin embargo, ahora la cosa no es así. Si Elche como ciudad quiere defender sus derechos, sus políticos, sus empresarios, sus intelectuales, sus ciudadanos tendrán que defender los intereses de Elche, por supuesto, perfectamente compatibles con los intereses de la provincia y de la comunidad, defendiendo proyectos de integración,
pero defendiendo también la ciudad, que es algo que no se ve. Le pongo un ejemplo, señor Martín. En Alicante hay paralizado una línea de tranvía del tram, Alicante Centro, la estación San Vicente Universidad, que costó una millonada, 6 unidades del tranvía ahí aparcadas, y en Elche no se ha sido capaz de la Administración Autonómica, promesa desde el 97, de vehicular un tranvía circular, que eso sería para Elche perfecto, una ciudad de 250.000 habitantes, hablo de la Ronda Nueva, Hospital, Bum Bum, hasta Recalada San Antón, Altavís, sería una conexión. No hay tranvía en Elche, y en Alicante hay y no lo ponen. Se han gastado la que no hay escrito y está ahí muerto de risa. A mí esas cosas me sorprenden, no como ilicitano, pero sí me sorprenden. A mí me sorprenden y creo que en fin, nos tienen que hacer a todos reflexionar sobre la necesidad de trabajar en equipo como ciudad para defender intereses de ciudad. Se nos agota el tiempo, no sé si el tranvía, ahora ya no lo vamos a ver porque no hay dinero. ¿Usted tiene aspiraciones políticas dentro del Partido Popular o estoy yo mal informado? Estás mal informado. Ni soy militante, ni lo he sido, ni tengo aspiraciones. ¿Qué opina de la gestión de la alcaldesa de Elche? Yo creo que está haciendo un trabajo muy valiente, que se ha enfrentado con dificultades como no había enfrentado ningún otro alcalde en la ciudad. Lo digo con absoluta libertad de criterio, con la misma libertad de criterio que digo que probablemente Diego Macías ha sido el mejor alcalde que ha tenido Elche en su historia, y con el deseo sincero de expresar una opinión. Creo que Mercedes está haciendo un buen trabajo y yo le deseo suerte. Tengo mucho interés en despedir el programa con una pregunta. Hay una polémica en Elche del grupo de gobierno del Partido Popular, la alcaldesa. ¿Es lícito ceder suelo? Lícito, por supuesto. ¿Está bien ceder suelo para crear un complejo de ocio al lado del Hospital Nuevo y del Corte Inglés a cambio de un canon que hay gente que piensa que es irrisorio? Bueno, yo no conozco cuál es el canon, pero en cualquier caso... 16.000 euros al año, pero se cobrarán cuando eso empieza a ser medio rentable. Habrá que ver si eso tiene salida de mercado, porque a lo mejor es que nadie da más de 16.000 euros. Pero la pregunta concreta, ¿tiene sentido poner patrimonio municipal al servicio de la riqueza? Pues si ese proyecto genera riqueza y empleo, me parece una decisión de lo más correcta. ¿Usted cree que hay una, y acabamos ya, señor Martín, hay una demonización de lo privado, del individuo, de lo... Hay una demonización de lo privado, diciendo, hay una demonización de las instituciones, en fin, creo que vivimos en un país completamente endemoniado. No me diga usted, dígame algo positivo para cerrar el programa, por favor. Bueno, es un país que ha pasado sus malas rachas, pero en 30 años se ha convertido en uno de los países con una de las democracias más avanzadas y una de las economías más punteras del mundo. Y una de las historias más densas y ricas del mundo. Y de éxito, además. Como dice Luis Marianson. Luego podemos hacerlo, podemos decir entre usted y yo, sí se puede. Vale. Pues hemos tenido a Enrique Martín, gracias Enrique por estar aquí. Enrique es un aficionado a la ópera, es poeta en sus ratos libres y es un filántropo. A mí me agrada hablar con personas con referencias culturales y más con empresarios con referencias culturales. Queridos telespectadores, les espero el próximo miércoles aquí en Televes, ya saben que tienen una cita con Elche. Gracias, Enrique.